45 minutos sobre las 10 de la noche. Gonzalo Caballero, muy buenas noches. Manuel Lago, muy buenas noches. María Bastida, muy buenas noches. Julio Sequeiros, muy buenas noches. Fernanda, y don Jorge González Gurriarán, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, como decíamos, segunda encuentro del señor Baltar con la justicia. En este caso no se trataba de la Audiencia Provincial de Ourense, sino de la jueza Pilar de Lara, porque también ha imputado al expresidente de la Diputación de Ourense en la operación Pokémon. Enseguida vamos a entrar en detalles, pero estas son de las frases que pronunciaba el señor Baltar cuando abandonaba los juzgados. Eu ando por Ourense para chegar dun sitio a outro, vou todo a mañá, porque teño que parar con todo o mundo. E teño que facer unha lista de tomar cafés, porque senón cada día teria que tomar 300. Entón, creo que vou xa no mes de setembro ou outubro dando citas para tomar café. Bueno, Baltar, que dice que tiene solicitudes múltiples para tomar café con él, a pesar de ese juicio que se celebraba la semana pasada y que concluía el viernes con un rotundo alegato de la Fiscalía y con un alegato también del propio Baltar, del que vamos a hablar en el transcurso de esta noche. Pero antes vamos a saber qué pasaba hoy en ese juzgado de Lugo, en el que la jueza Pilar de Lara interrogaba también a Xosé Luis Baltar. Uxía Rodríguez, adelante. Lo veíamos ahora, Fernanda. Baltar padre otra vez ante la jueza, esta vez en Lugo, no en Ourense, esta vez acusado de un presunto delito de cohecho, no de prevaricación, pero con el genio y figura de siempre. El expresidente de la Diputación ourensana llegaba esta mañana a los juzgados para prestar declaración ante Pilar de Lara, la instructora de la Pokémon. Un informe de vigilancia aduanera lo señala como receptor de 6.000 euros. Se los habría entregado José María Tutor, delegado de Vendex en Galicia, en plena campaña de las elecciones municipales de 2011. Baltar Pumar sería el viejo en las escuchas telefónicas a las que aluden los investigadores. Él lo niega todo. Pero bueno, salgo moi satisfeito. Moi satisfeito. Por suposto que non, xa o dixen desde o primeiro momento. A máis os collera acordábame, non penses que deso non me olvido eu. Que relación co señor Cordero? Ningún, absolutamente ningún. Eu só vexo por Ourense, ou se mo enseñades aquí, direi, pois isto é de Ourense, pero saber que é o señor Adrián Cordero, nin idea. É menos a José María Tutor, nin ao Gervasio que me preguntou o outro señor. Eu non conozco absolutamente de nada, ni nunca falei con eles. En realidad, Baltar tenía que haberse presentado ante Pilar de Lara el pasado lunes, cuando lo hicieron los otros 17 imputados en esta última oleada de la Pokémon. Pero el que fuera presidente del PP en Ourense durante casi 2 décadas tenía una buena excusa. Ese mismo día comenzaba un juicio contra él que terminó el pasado viernes. Una jubilación ajetreada. Agora levo moito tempo descansado como xubilado, que non fago nada, veume unha semana de traballo pasado, descansei como vos obreros sábado e domingo, hoxe volvo a empezar, e se hai que seguir traballando toda a semana, sin problema ningún. Para iso estamos, entendido. E ainda me encontro con forza, porque eu fume porque me deu a gana, non porque me votaran. Y es que, como decíamos, fue el pasado viernes cuando terminó el juicio del siglo en Ourense. Durante 5 días, Baltar se sentó en el banquillo. Sobre la mesa, los presuntos enchufes a 104 personas en la Diputación que él presidió durante 23 años. Por eso, la jueza lo acusa de un delito de prevaricación continua. Ese centenar de supuestas contrataciones a dedo se habrían firmado entre enero y marzo de 2010, semanas antes de celebrarse el Congreso del PP que ganó su hijo, Baltar Blanco, actual presidente de la Diputación. El caso es que esta imagen, que se repitió durante 5 días seguidos, ya ha pasado a la historia. Como histórica fue también la personal manera que tuvo el protagonista de enfrentarse a esta situación. Salgo, por supuesto, satisfecho, porque yo creo que soy inocente. Cada uno es responsable de sus decisiones. Con pleno ánimo, como he dicho la verdad, estoy totalmente satisfecho. Yo, en vez de envejecer, parece que rejuvenezco. Usted es inocente de esto, ¿no? De momento soy inocente, salvo que se demuestre lo contrario. Teño plena conciencia de que non cometín ninguna ilegalidad. Acabouse. Esa é a miña defensa. El autobautizado como Cacique Bueno se enrocó en defender su inocencia cargando contra otros, sobre todo contra el entonces jefe de personal, por no avisarlo de que había que sacar esos contratos a concurso público. Un juicio ahora a la espera de sentencia, que no es un juicio cualquiera. El propio fiscal del caso se encargó de llevarlo más allá en su alegato final. Baltar no estaba solo en el banquillo, metafóricamente. Junto con el presidente de la Diputación se sienta una manera de hacer las cosas. Sienta una forma, una idea de lo que es la administración pública. Es una forma en la que el personalismo tiene cabida con dejación del ordenamiento. Uno piensa que es más que el ordenamiento.
Este es el gran error que Podemos se comete en nuestra sociedad actual. Viene del tiempo atrás, desde luego, pero se pone de manifiesto de manera crítica en estos últimos tiempos. La sentencia, un máximo de 10 años de inhabilitación, no tendría consecuencias prácticas, aunque fuera condenatoria, ya que Baltar está retirado de la política desde el año 2012. Pero la decisión de la jueza podría convertirse en mucho más: un aviso a navegantes. La sentencia que pedimos es una sentencia de condena, por supuesto. Es una sentencia en la que no solo estamos valorando una conducta del acusado, sino que lo que estamos valorando es esa forma de hacer las cosas. Hago lo que quiero y lo hago porque puedo hacerlo y quiero hacerlo. La sentencia debe de decir al acusado: esto no se ha hecho bien, usted lo ha hecho mal y tiene que ser castigado. Pero también tiene que decir otra cosa, tiene que ser esa llamada a navegantes que digan: señores que nos administran, esto no se hace así, y es frecuente hacerlo así, y hay que atajar con las resoluciones judiciales, con el contrapeso de los poderes del Estado en este caso, el contrapeso jurisdiccional, este tipo de sentencias. Un alegato contundente es el del fiscal, Fernanda. Bueno, pues efectivamente, un alegato contundente. Antes de nada, quería aclararles que no tuve ocasión de hacerlo la semana pasada, que esos problemas de sonido que perciben y esa imposibilidad de ver la imagen, en este caso del fiscal hablando, tiene que ver con las normas que se impuso en la cobertura de este juicio. Depende de lo que se decida, y en este caso se decidió que sí que se podía grabar la señal de audio directamente desde los micrófonos, pero no introducir unas cámaras en la sala de vistas. Bueno, Gonzalo Caballero, Baltar otra vez en el juzgado por un presunto delito de cohecho, y esas alegaciones, ese alegato final de la Fiscalía, considerando que lo que pasó la semana pasada en Ourense fue un juicio a una determinada forma de hacer política y pidiendo una sentencia ejemplarizante. No sé cómo lo ves. Bueno, yo creo que, al margen de que Baltar hace chistes cuando va esto, estamos hablando de una cuestión seria, ¿no? De una cuestión seria en la cual al final se han causado en una forma de hacer política durante muchos años, durante décadas, en las cuales parece que el chiste olvida la parte negativa de todo el proceso. Y esto no es hablar de un caciquismo bueno, es hablar de una forma de hacer política que no es aceptable, que no es ética, que la justicia ahora va a sentenciar, en palabras del fiscal, que es un tipo de perversión personalista que no se puede admitir, que tiene efectos para los modelos de desarrollo y de democratización de una sociedad, y por lo tanto que no se pueden consentir. Es decir, el problema es que la sentencia llega muy tarde, y llega además justamente o casualmente a través de unos hechos que se producen cuando el Partido Popular se divide y cuando Baltar se enfrenta de forma muy abierta en un congreso a la estructura jerárquica del Partido Popular. Es decir, que no sé si por casualidad o por causalidad, es justamente en este caso cuando explota una punta del iceberg de algo que se ha sabido, que ha tenido cierta connivencia social durante muchos años en parte de la sociedad y del electorado, y que al final esto es una forma de compadreo, una forma de clientelismo, de nepotismo. Detrás además hoy estamos viendo otro tipo de acusaciones, porque hoy lo que se ve en la Pokémon es unas acusaciones de cohecho y acusaciones de financiación, no sé si irregular o de apropiación de fondos, que suponen lo que la política no debe ser y lo que debemos además castigar con total contundencia. En todo caso, ahora estamos por ver lo que ocurra en esta sentencia, ¿no? Yo recuerdo que ahora ponemos ciertas cuestiones, pero este modelo de hacer política, que es el que está conmigo, el que está en el poder político, hace de la política un patrimonio personal o partidista, reparte a los suyos lo que quiere, como decían en algún lema, y si no eres del PP, jódete. Esta es una forma terrible de hacer política, que además no ha permitido que la provincia de Ourense haya aprovechado la cantidad de fondos públicos que han venido en épocas de expansión de la Unión Europea y demás para modernizar y revitalizar esa forma de hacer política. Porque damos una mala señal cuando al final estamos permitiendo que, en vez de utilizar el sector público para premiar a la gente que se forma, a la gente que se desarrolla, a la gente más competente, estamos dándolos a los amigotes de turno de tal. Esto es algo que es un mal en muchos lugares y que por lo tanto hay que evitar en todos los lugares del territorio. Pero si hay un lugar en el conjunto, y por eso los medios de comunicación de toda España están en Ourense, en los cuales hay ciertos casos sintomáticos, yo creo que la Diputación de Ourense ha sido un ejemplo terrible, en el cual durante mucho tiempo la Fiscalía y los jueces no han actuado, lo hacen tarde porque la inhabilitación a Baltar pues ya le da la risa,
Y él dice, yo sigo tomando cafés, pero es que el problema, esto ocurre en muchas sociedades no avanzadas, es decir, hay muchos procesos de corrupción y muchos corruptos en todo el mundo que a través de haber pagado favores, pues siguen teniendo el beneplácito de sectores. Y no quiero poner ejemplos que a todos nos vienen a la mente en Italia o en otros lugares con otro tipo de acusaciones, y no hago parangones de que sea lo mismo. Pero evidentemente el tener cierta connivencia social no es una justificación de lo que se ha hecho mal y de lo que además ahora la Fiscalía dice que se ha hecho de forma ilegal. Que esta es una forma de hacer política, dice el fiscal, que es una rémora para la sociedad. Perversa, dice en concreto. María, yo decía Gonzalo que no es para reírse lo que ha pasado en Ourense, no sé cómo lo ves tú. No, bueno, evidentemente, cualquier cosa que pase por un juzgado, pues evidentemente no es para reírse, ¿no? Ahora bien, yo insisto un poco en lo mismo que dije la semana pasada. Esto, como bien acaba de decir Gonzalo, esto es algo que dice la Fiscalía, ¿vale? Entonces vamos a tener un poco de sentido, ¿no? Y esperemos. En cuanto al alegato del fiscal, pues francamente, yo ya sé que aquí, sobre todo habrá mucha gente al otro lado de la pantalla, aplaudiendo con las orejas lo que dice este fiscal. Ahora bien, yo quisiera saber si en clase, cuando yo explico la responsabilidad social corporativa o explico el modelo comunista o el modelo marxista, si se me ocurre, en vez de explicar lo que es el tema, dar mis opiniones personales e ir más allá de lo que la ciencia teórica me permite, ¿qué pasaría conmigo? Es decir, el otro día hablaba con un contertulio vuestro, con mucho más prestigio desde luego que yo, y le decía, bueno, hablábamos un poco de los jueces y demás, y él, que no yo, me decía una cosa que a mí me hizo pensar, ¿no? Decía yo, solamente hay una cosa que no le paso a la judicatura, decía él, y es que vayan más allá de la aplicación de la ley, es decir, ellos que apliquen las leyes y la moral que me la dejen a mí. Entonces, en este contexto, pues esta aseveración o este alegato del juez, que insisto, soy consciente, del fiscal, perdón, que insisto, soy consciente de que en este momento defender esta postura es muy impopular, pero francamente yo no voy a traicionar. Supongo que también lo criticas cuando es el fiscal Orrac el que lo hace, por supuesto, en todos los casos, es decir, yo leo cosas de vez en cuando, ya sé que hay que respetar la justicia, que hay que respetar las sentencias, que hay que respetar todos los procesos, y en eso concuerdo completamente con lo que acaba de decir señor Rueda. Es decir, si no respetamos eso, si no lo aceptamos, ¿con qué nos quedamos, ¿no? Ahora bien, creo que habría que ser contenido. Y simplemente una última precisión, en algo que ha dejado caer Gonzalo. Vamos a ver, Gonzalo, lo que, sobre todo, viniendo de ti, que perteneces a un partido que os habéis hecho los hooligans #1 de los procesos de primarias y los debates y los procesos abiertos a la militancia y a la ciudadanía. Hombre, cuando el Partido Popular de Ourense celebra un proceso de elección entre dos candidatos, es decir, cuando estamos ante un proceso abierto efectivamente a la militancia, no me conviertas eso en es que es la primera vez que Baltar se enfrenta al aparato del partido y entonces termina la Fiscalía. Hombre, a ver, o una cosa o la otra. O somos fans, efectivamente, y defendemos los congresos abiertos que la militancia elija y demás, o queremos el ajuste de cuentas. Yo creo que hay que tener congresos abiertos, solo una aclaración, congresos abiertos, pues pero los candidatos tienen que cumplir la legalidad. Es cierto que falta la sentencia, pero si para... No me refiero a eso, me refiero a lo que dijiste, de que esto es algo que se sabía, que no sé qué, que no sé cuánto, que curiosamente cuando Baltar se enfrenta al aparato del partido, es cuando salta judicialmente. Es un hecho. No es una casualidad, que no es lo mismo. No sé si compartes... Yo he dicho que puede ser casualidad o causalidad, pero es un hecho. Compartes el matiz que introduce María de que el fiscal, bueno, pues ejerce un papel que no le corresponde. Déxame que empece cunha nota culta. A min me recorda moito ese microrelato de Augusto Monterloso, o microrelato máis famoso da historia, que cando despertou o dinosaurio seguía ali. Baltar é un dinosaurio, no sentido de que le presenta un modo de facer política que ven do século XIX e que el foi quen de levalo mesmo ata o século XXI. El non é consciente do tempo no que vive, non? Este xeito de actuar diante dos micrófonos é consciente de que non le coñece, e nese sentido é un dinosaurio, porque sigue vivo algo que é do século XIX. Unha segunda broma, que teña cuidado co dos cafés, porque a mí me recorda aquilo que facía o irmán de Alfonso Guerra, non? Que a súa forma de intervir era organizar cafés, porque eu supoño que terá amigos Baltar, pero 300 cafés e dando fila para cafés, igual non está falando de outra cousa, está falando de que el sigue tendo unha rede clientelar na que fai intermediación. Eu creo que o Partido Popular ten un problema, e é que este non é un home que fora independente, que fora pola súa...
Este foi o responsable do Partido Popular na provincia de Ourense durante 30 anos. O seu fillo do Partido Popular é o presidente actual da Diputación. O Partido Popular ten o problema de que Baltar foi o que lle asegurou maiorías absolutas a Fraga, e posiblemente a victoria de Núñez Feijóo. E todo eso está montado sobre un xeito de facer política que se corresponde co século XIX e que o fiscal fai perfectamente ben en decir algo que sabemos todos, que a política en Ourense se vehiculizou a través dun aparato caciquil que tiña a súa residencia no Pazo da Diputación Provincial de Ourense. O xulgado faría ben en dar unha sentencia acorde co que está dicindo o fiscal. Sería condenar a inhabilitación a un inhabilitado, porque Baltar está inhabilitado políticamente. Da igual que o diga ou non o diga un xuiz. E faría ben en decirlo. Enseguida vos escoito, pero quería volver un momentito a Lugo porque, como contaba Uxía, hoy volvía Baltar a enfrentarse a un juez, en este caso a la jueza Pilar de Lara, y siguiendo esta jornada estuvo nuestra compañera Marta Carballo. Se le acumulan las citaciones judiciales. Tras una semana sentado en el banquillo de los acusados en Ourense, hoy la cita era en los juzgados de Lugo. Que botei agora 2 días de descanso, sábado e domingo, o que lle toca a todos os obreros. Traballas a semana, descansas sábado e domingo, e o lunes volves a empezar. Llegaba como imputado en la operación Pokémon por un presunto delito de cohecho, por haber recibido supuestamente 6.000 euros de Vendex para la campaña de las municipales de 2011. Así que con la expectación mediática que aún despierta, a José Luis Baltar lo esperaba la jueza Pilar de Lara. A las 10:20 comenzó una declaración que apenas duró media hora. Entró tranquilo y salió satisfecho, bromeando, negando todas las acusaciones. Baltar en estado puro. Sonriente, encantado, salgo muy satisfecho. Teño conciencia tranquila. Con la confianza en sí mismo que le caracteriza, negó haber recibido dinero de Vendex. Por suposto que non, xo dixen desde o primeiro momento. A máis os coller acordábame, Non penses que deso non me olvido eu. Se for pagar un café, non me... Y ya puestos a negar, negó cualquier relación con los responsables de la empresa. Absolutamente ningún. Eu só vexo por Ourense, ou se mo enseñades aquí, direi, pois isto é de Ourense, pero saber que é o señor Adrián Cordero, nin idea. Nin idea porque non sei que é. Nada, por tanto, é menos a José María Tutor, nin ao Gervasio que me preguntou o outro señor. Baltar respondió las preguntas de la jueza y de los periodistas. Aclaró que en 2011 ya no era presidente del PP ourensano. Evitó meter a su hijo, su sucesor, al que le pidió que no se pillara los dedos por él, y presumió de que puede pasear por Ourense con la cabeza alta. Eu ando por Ourense para chegar dun sitio a outro, boto toda a mañá, porque teño que parar con todo o mundo. E teño que facer unha lista de tomar cafés, porque senón cada día teria que tomar 300. Entonces, creo que vou xa no mes de setembro ou outubro dando citas para tomar café. Así que con este espíritu tan Baltar dejó claro que está dispuesto a seguir defendiéndose. Ainda me encontro con forza, porque eu fume porque me deu a gana, non porque me votaran. Es ahora, ya retirado de la política, cuando le toca dar explicaciones de su extensa vida política ante los tribunales. Pues esto pasaba en Lugo esta mañana. Jorge Gurriarán. A mí me parece que, dejando fuera el tema de las bromas y de la simpatía que la tiene Baltar, el problema de personalismo, prepotencia y sentirse, bueno, pues lo que realmente es un cacique y, sobre todo, más no colaborador y nulo como servidor a la sociedad, es un problema de los políticos en general. O sea, yo es un tema que lo vengo diciendo siempre y lo diré. Sobre todo me refiero a los políticos ejercientes. Y en el caso concreto, yo creo que se da en todos los partidos, pero sobre todo quiero destacar que esto viene a confirmar la inutilidad de las diputaciones. O sea, las diputaciones no tienen ningún sentido, porque es un centro de poder en donde existen muy pocos compromisos. O sea, la diputación es financiada por todos, pero sin el esfuerzo de recaudar impuestos, ¿no? Entonces, ahí el tiempo sobra para dedicarse, lógicamente, a todo esto, ¿no? Y yo, desde luego, creo que es un ejemplo como otras diputaciones. Por otra parte, a mí, en cuanto al tema del fiscal, pues llega tarde. O sea, y desde luego, lo que el fiscal en sus conclusiones dice me parece muy bien, pero me gustaría que saliesen las conclusiones
de lo que habrá dicho en su día el fiscal en el caso de Fabra, por ejemplo, en Valencia, ¿no? Y en otras diputaciones que no son de derechas, ¿no? En donde realmente ha habido debilidad, siempre mucha debilidad, ¿eh? Y criticable, desde luego, para mí, es que Baltar, yo creo que criticable, y no va con su forma de ser, y desde luego dice muy poco a su favor, es que él descargue la responsabilidad en sus subordinados. En una persona de su nivel y calificado como cacique bueno, malo, regular, descargar la responsabilidad en los subordinados, yo lo destaco como un signo de debilidad. Julio, ya me pediste, te escucho enseguida, pero es que hablabas de algo que efectivamente tenemos preparado porque habló el fiscal, pero también habló Baltar el pasado viernes, y es cierto que él criticó duramente el papel y el trabajo de dos personas, José Luis Suárez y Francisco Cacharro. Quizás les suene el apellido de esta segunda persona. Técnicos, altos funcionarios de la Diputación Provincial de Ourense, que según el señor Baltar no cumplieron con su cometido. No solo eso, sino que habrían pactado, según él mismo denunció, que Baltar, permítaseme la expresión, se comiera el marrón para que ellos quedaran exentos de cualquier responsabilidad. Y dijo lo de la Casa Mayor. Efectivamente, pues vamos a escuchar esa parte concreta de esa intervención de Baltar el pasado viernes delante de la Audiencia Provincial de Ourense. Yo vengo a decirle, simplemente en mi último turno, que yo soy inocente. Le voy a dar un detalle, que resulta que en esto solamente se va a la Caja Mayor, pero se ha dejado por el camino lo que podía ser otros que tenían que estar implicados en este proceso como yo. Porque el señor José Luis Suárez y el señor Francisco Cacharro a mí me visitaron en la denuncia para pedirme que me hiciera cargo, porque si no les caía el pelo a ellos. Entonces, si eso lo hacen, ¿por qué no aparece nadie aquí? ¿Y por qué se le hace caso a los testimonios que dicen? O sea, aquí la acusación parte de que han dicho la verdad. Yo he dicho la mentira. Ellos tienen la obligación de decir la verdad, pero la dijeron, yo digo que no. Principalmente el señor José Luis Suárez Martínez. No dijo la verdad, no me advirtió nunca. Me dijo que ese era el proceso para hacer las contrataciones rápidamente. Lo que pasa es que, como tiene miedo a que ahora pudiera ser inculpado, pues amigo, ahora, asesorado por quien sea, se inventó esta situación. Yo creo, y tengo que decir, que el Ministerio Fiscal está para velar por la legalidad. De acuerdo, me tiene que meter a mí en vereda si no he observado la legalidad, pero yo entiendo también que hay unos responsables que hicieron caso omiso de sus obligaciones, porque no me dijeron en ningún momento esto. Y sobre todo en cuanto al problema más grave que hay en este tema, que es la no publicación, la no convocatoria pública, le tengo que decir aquí, con conciencia plena, que no se enteraron de nada. Cuando yo me entero de eso, hablo con ellos y les digo, pero vamos a ver, pero esto había que publicar. Y entonces me dicen que sí que había que publicar. ¿Por qué no se cumplió la legalidad en este caso? ¿Por qué estos señores, cuando ya llegó el decreto, no vienen a mí y me dicen, poca prisa en las contrataciones, amigo, esto hay que publicarlo? Yo nunca en la vida hice esos trámites. Yo nunca me preocupé de si se había publicado. Yo nunca me preocupé de la fiscalización. Yo nunca me preocupé de ningún acto que no fuese la mera selección que me encomendaba por el procedimiento extraordinario que me encomendaba la ordenanza. Nada más. Y esto es lo que pasó. Ahora, si aquí hay que cazarse a esta tierra, pues la cazaremos y no pasa absolutamente nada. Pero que conste que mi conciencia está totalmente tranquila y que yo creo que tengo que ser absuelto. Nunca, nunca, nunca tuve sensación de que había cometido un delito de prevaricación. No digo nada más. Bueno, bastante dijo, pero efectivamente le insistía en que 30 años después de estar vinculado a la actividad pública, de haber sido alcalde, de haber sido presidente de la Diputación, no sabía que las convocatorias de empleo público tenían que ser publicitadas. Julio Sequeiros, por fin, te escucho. Por fin, bueno, hombre, tengo que decir fundamentalmente dos cosas, ¿no? La primera es el hecho absolutamente subjetivo y personalista, que es lo que está en el sustrato del caciquismo, de la defensa de este hombre. Cuando él dice, yo no tengo la sensación de haber prevaricado, yo tengo mi conciencia tranquila, o sea, yo hice las cosas lo mejor que pude según mi parecer.
O sea, todo eso no vale absolutamente para nada. No vale absolutamente para nada. Como defensa, dices. Claro, como defensa. Es decir, bueno, lo que a usted le parezca, el cómo usted se sienta, no, es que aparte cómo se lleva usted con su conciencia, pues mire, pues a mí particularmente me atrae al pairo. Es decir, el tema es si usted ha gobernado de acuerdo con la ley, sí o no, independientemente de que lo haya hecho de acuerdo con su conciencia. Y aparte el desconocimiento de la ley tampoco lo eximía de haberla respetado. Después, digamos, el único argumento medianamente, hombre, con vocación de sólido que hay, ¿cuál es? El diciendo, es que a mí los demás no me avisaron, yo no lo sabía. Dice, ojo con ese argumento, porque probablemente entre las obligaciones de los demás no está el avisarle de cuáles son sus obligaciones, y usted, siendo el presidente de la Diputación, tiene que ser consciente de sus propias obligaciones. Es decir, no está, no es responsabilidad de los demás. Bueno, pero yo creo que eso forma parte de la estrategia, vosotros me diréis, claro, pero es un poco la misma estrategia que en el caso de Santiago. El técnico tiene que informar al político sobre lo que puede y lo que no puede hacer. Y lo que está diciendo es que el técnico omitió lo que tenía que hacer. Y entonces, en ese sentido, que él está tranquilo, porque no sabía, desconoce, el técnico no le dijo... Ya, pero es que él tiene que saberlo derivado el mismo argumento de defensa que en el caso de Santiago de Compostela. Tiene que saber cuáles son las obligaciones que se derivan del ejercicio de su cargo, independientemente de que se lo digan o no. Igual que un consejero de una caja de ahorros. Exactamente. Claro. Los técnicos tienen que trasladarle la legislación, hay un secretario, pero la cuestión es que es una cuestión tan evidente. Es decir, es que esto no hay nada que discutir, es decir, no hace falta ni que ningún técnico. Si usted tiene que contratar gente para una administración pública, pues que tiene que haber una oferta pública, eso lo sabe cualquiera de los 40 millones Es que aparte de decir también que hay casos que se publicaban en La Voz de estos días en los que sí se cumplió el trámite legal. Es que, o sea, que sí que se cumplió. Dos cuestiones. Una, yo creo que en todo esto además me parece sorprendente, inadmisible, que el Partido Popular, y que muestra también toda esa red de caciquismo que ellos denominan bueno, pero que es terrible, que todavía lleve a las puertas de los juzgados a un montón de alcaldes a darle apoyo en los distintos días que ha habido, y de miembros del Partido Popular, diputados y senadores todavía trasladando allí ese apoyo. Gonzalo, mira, hemos visto en la puerta de los sindicatos, con respeto a tu apellido, pero en Vigo tenemos una situación clarísima de contratación personalista, etcétera. Pensé que ibas a decir del apoyo cuando entró en prisión Barrio Nuevo, por ejemplo. ¿Quién estaba allí despidiéndolo? Cuando estuvieron sindicalistas en un juzgado, y había fuera un montón de gente, si queremos podemos jugar a la... Y había fuera un montón de gente gritando libertad, libertad, un minuto ahora, ya hablamos todos. Podemos jugar a la confusión y al botafumeiro. Si queremos, por favor, al botafumeiro no te metas ni de coña. A ver, estamos 4 contra 1, me dejáis por lo menos... Podemos hablar de todos los casos. Podemos hablar del caso Barrio Nuevo Gal, podemos hablar del caso Vigo, podemos hablar... Pero ese tipo de reacciones son habituales entre los partidos. Yo quiero decir que si aquí se está juzgando algo que es sintomático de un modelo de hacer política, yo estoy convencido, no lo digo yo, que el presidente de la Xunta no le hace ninguna gracia que los alcaldes del Partido Popular vayan allí a defender este tipo tal, y que digan, pues por ejemplo allí, que isto é un erro administrativo que se deixou levar pola súa bondade. Bueno, pues eso que hizo un alcalde del Partido Popular, yo creo que a cualquier estratega electoral del Partido Popular de Feijóo que tiene que jugar en elecciones en clave gallega no le interesa. Y como eso, quiero decir, no lo digo que en otro tal, o que vaya al alcalde de Paderne y que reconozca que él dio los nombres. Entonces yo creo que, no estoy tampoco con esto, es decir, yo creo que el caso de Orense es un caso particular y peculiar por el volumen y por la longitud del mandato, es decir, por la cantidad de mayorías que ha tenido Baltar de formas reiteradas, en mayorías absolutas, con un componente unipersonal y por encima de cualquier cosa con un componente personalista. Y para acabar, solo un comentario más. También quiero decir una cosa, y es que, y esto... Ya creo que he puesto clara mi postura con el tema Baltar y no exime de ninguna cuestión, pero sí es cierto que ha habido una connivencia personal durante mucho tiempo en este tipo de política de proximidad y también un tipo de relaciones laborales en España que se ha entendido que el tener conocidos valía para colocar a gente, pues que está funcionando en las administraciones públicas y que la sociedad durante mucho tiempo lo veía con cierta naturalidad. Yo leía una de las preguntas que se le hacían a algunos de los que testificaban en este juicio, ¿no? Y le preguntaban a alguien, oiga, ¿y usted cuando proponía estos dos hombres, que había 2 personas muy necesitadas en mi pueblo, yo propuse 2, y como esos 2 no había 200, le preguntaba al fiscal, y le decía al alcalde, pues sí. Yo creo que esta es una pregunta importante, porque al final lo que estamos diciendo es que detrás de esto, que la explicación de justificación moral que se da es, intentamos poner en las contratas municipales, en ciudades y en pueblos, a gente que lo necesita y demás, al final tiene un componente de selección.
que tiene un objetivo político de clientelismo, de nepotismo, de proximidad, que tenemos que dejar de justificar, porque al final es eximir a otra gente que no tiene esa proximidad y sí las mismas necesidades de la posibilidad de acudir a un puesto de trabajo. Brevemente, María, por favor. Yo nada, me encantan las reacciones que habéis tenido aquí, porque claro, si lo llego a decir yo, pues evidentemente mi postura es la del y tú más, y muchas veces no es una cuestión de y tú más, es una cuestión de coherencia. O sea, yo misma te dije el otro día, Gonzalo, en esta mesa, que como siendo tan vehemente y haciendo esos alegatos, la denuncia del tema de Vigo tiene que venir del señor Principino de ti. Déjame que termine. Gonzalo, es que yo no te interrumpí. Sí, pero me lo has dicho la semana pasada. ¿Cómo me vas a explicar a mí ese caso si justamente las operaciones de este estilo para perder los congresos en Vigo se hacían cuando yo era alcaldía? Es que no enterarse de la realidad. Él es la víctima. Es decir, es que es preguntar las cosas confundiendo todo. No podemos confundir a la gente. Solamente te digo que lo lleves Cuando hubo 150 afiliaciones en el Partido Socialista era porque a la semana había una asamblea y el candidato era John Contra. Es que ¿qué tienen que ver las afiliaciones con las contrataciones y con las instituciones? No, hombre, no, pero la estrategia es la estrategia. Que yo no estoy hablando de eso. Claro, que yo no estoy hablando de eso. Y la misma incoherencia es que te contradices además en ti mismo. O sea, por un lado resulta que el Partido Popular carga de los autobuses, pues no sé, con zanahoria y bocadillo para ponerlos delante de la puerta, cuando acto seguido dices que estás seguro de que al presidente Feijóo no le hace ninguna gracia. Pues efectivamente, es que nadie lleva a nadie. Y si las personas van ahí, pues a lo mejor es por una cuestión de compromiso personal, de amiguismo o de lo que sea, pero no porque el Partido Popular de Galicia, que rechaza estas prácticas exactamente igual que tú, ¿entiendes? Si es que se prueba que fueron así, pero en cualquier caso estamos en otra división, lleve a nadie, a jalear a nadie delante de los juzgados. Finalmente, es que también la semana pasada aquí hablamos de algo muy parecido a lo que dice Manuel. Efectivamente, aquí se están juzgando, están pasando por el juzgado pues unas prácticas que efectivamente yo creo, y además tengo la sensación de que particularmente en Galicia estaban muy enraizadas, no sé si del siglo XIX, del XX o de incluso principios del XXI, pero en cualquier caso que gracias a Dios y gracias a la ciudadanía, el otro día hablaba yo de esa posición activa que tenemos, que efectivamente creo que es muy buena para todos y para todas, pues ya no toleramos. Manuel, te escucho enseguida, pero déjame que demos un apunte más, porque dentro de la macroinvestigación que está llevando a cabo la jueza Pilar de Lara, con ese nombre que ya todos conocemos, Operación Pokémon, hay algo que tiene que ver con unos papeles de color rosa, papeles de los que ha estado hablando la Voz de Galicia en estos últimos días y que correspondería a la contabilidad que los responsables de Vendex llevaban para tener claro a quién pagaban, qué cantidades pagaban y a qué partidos suministraban económicamente. Vamos a hablar de esos papeles rosas y lo vamos a hacer con la ayuda de Marina Quevegato. Adelante, Marina. Pues Fernanda, efectivamente, poco a poco vamos sabiendo detalles sobre qué preguntas tenía previsto Pilar de Lara hacer a José María Tutor si este hubiese declarado en el marco de la Pokémon. Como él prefirió no hacerlo, quedan todavía las preguntas sin respuesta y muchas de ellas tienen que ver con los conocidos como papeles rosa de Vendex. Son los justificantes de los supuestos sobornos pagados a políticos y a partidos. Algunos de ellos están relacionados con las municipales del año 2011 y los apoderados de interventores socialistas coruñeses que participaron en estas elecciones. En la conversación telefónica de mayo del 2011, en esta, José Nogueira y José María Tutor hablan sobre este tema. Nogueira le pide a Tutor que les eche una mano con el nombre de los apoderados de las elecciones del domingo y Tutor contesta que hará todo lo que pueda. La siguiente llamada se produce 6 días después y es entonces cuando Tutor dice que ya están avisadas unas 8 o 10 personas y que algunas estaban despistadas, pero que él les buscó el camino. Es ahí cuando surge el tema del dinero que les pagarán para lo que ellos llaman de bocadillos. Vamos a escuchar. Vamos a ofrecerles 20 euros para comprar un bocadillo o ir a comer a casa y quedarse con los 20 euros. Se les puede poner 40 o 50. ¿Qué más da? Si hace falta un empujón, no hay problema. Pilar de Lara quiere saber por qué Tutor opina sobre la cantidad que el PSOE pagará a los interventores. Quiere también saber qué significa la factura de 2.000 euros de ese mismo mes que tiene el siguiente concepto: gratificación, eventos, mayo. Y además tiene la siguiente anotación: Meeting PSOE a Coruña, hablar con José María Tutor. Encontramos otros papeles rosa, como por ejemplo uno de 250 euros, cuyo concepto es alcalde, cena alcalde de A Coruña. Y una tercera donde se lee fila 0, cena Coruña. El valor es de 3.000 euros. En el aire queda entonces la pregunta de si aportó Vendex o no dinero al PSDG de A Coruña, incluidos los famosos bocadillos de 20, 40 o 50 euros. Fernanda. Bueno, un bocadillo de 50 euros ya da para rellenarlo con algo suculento. Manuel Lago. Sí, en realidad, más que un bocadillo, digamos, ahí de que se trataba era de trabajar
cantas horas, 14 horas, me parece. Bueno, pero non ten por que Sí, pagar sí, de exceso, non? No, por suposto. Claro, que non, o que se discute non é o precio dos bocadillos, por sino quen suposto, pagaba os bocadillos e por qué, a cambio de qué. Sí, pero digo que ti estás al revés, que estabas contratando, haciendo sobreexplotación de xente. Pero como se chama? Os apoderados dos partidos cobran normalmente? No. É que lo que estábamos falando, non? Claro, pero é que estamos falando do cerne do problema. Dos partidos políticos que xa non son institucións que representan colectivos, o que representan peor ou menos, que non están compostos por militantes que queren participar activamente e están dispostos, como se fixo durante moito tempo, non só a non cobrar, sino a cotizar para o partido e a entregar o mellor do teu esforzo para o partido. Na medida en que a política se deturpa e deixan de ser as organizacións políticas os instrumentos que os cidadáns, que a cidadanía utiliza para participar e se convirten en aparatos que o único fin é gañar eleccións, que están dominados por unha cúpula que deixan fora a militancia, que non introducen elementos participativos como as eleccións primarias para elegir candidatos, se convirten en cascaróns que o único que pretenden obter representación política para as cúpulas diferentes. Ocurren todas estas... E aí ocurre Podemos. E aí ocurre Podemos como resposta da ciudadanía a unha determinada forma de entender a política. E iso, digamos, que ten que ver con isto, que vou dicirlo con outro exemplo, que nunha procesión de Semana Santa hasa que contratar costaleros, como se fixo en Coruña, para que leven os pasos, que demostra? Pois que o aparato da igrexa en Coruña e os feligreses e tal, pois é falso. Que un partido político ten que contratar e pagar cartos para que vayan persoas para facer de interventores apoderados e a demostración de que ese partido político está morto, que non é un partido político, que é unha oficina para ter votos e que a dirección desa oficina siga estando viva. Bueno, hablamos de política y vamos a seguir haciéndolo porque, como saben, hoy se produjo ese debate entre los candidatos a la Secretaría General del Partido Socialista, pero déjame que hagamos un pequeño inciso para abordar una de las noticias de la jornada que comentábamos con el vicepresidente de la Xunta de Galicia, esa sentencia del Tribunal Supremo recriminando a la Xunta de Galicia que hubiera financiado colegios que segregan a los niños por sexo. 5 centros son de estas características aquí en Galicia y conviene recordar que la Xunta de Galicia recurrió una sentencia que ya condenaba esta práctica aquí en Galicia, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. El Tribunal Supremo no cuestiona su legitimidad, pero sí que los centros que rechazan la enseñanza mixta reciban subvenciones públicas. En Galicia son 5. El gobierno bipartito de la Xunta de Touriño le retiró el derecho a recibir ayudas públicas, pero el de Feijóo lo restituyó con la orden del 2009. Ahora el Supremo anula estos conciertos. No es la primera vez que lo hace en España. Aquí ya lo hizo antes el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que los consideró ilegales, lo que llevó a los colegios a recurrir la sentencia. En ambos casos se tomó como referencia este punto de la Ley de Educación del 2006. En ningún caso habrá discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Los 5 centros gallegos vinculados a la enseñanza de élite según sus detractores y 4 de ellos al Opus Dei están tranquilos. Mantienen que esta decisión afecta a unos conciertos que se dieron para unos cursos que ya han expirado, los que van del 2009 al 2013. Estamos muy tranquilos porque no tiene ninguna consecuencia práctica. No discriminamos jamás a ningún niño y a ninguna niña. Tenemos un modelo de educación que está referenciado, que es bueno, que nos da buenos resultados. Además, la nueva ley de educación del ministro Wert, que se empezará a aplicar en el próximo curso, los blinda. Es una opción de libertad. Que sea minoritaria o que sea más mayoritaria es una cuestión distinta. Ellos también entran en los conciertos. O sea, la clave es que ahora tenemos otra ley en vigor, la LOMCE, y los padres de la educación diferenciada pagan los impuestos, como todos los españoles, y tienen el derecho a decidir que esos impuestos también subvencionen los colegios que ellos eligen para sus hijos. Para la Cigansino, que presentó el recurso contra la Xunta, lo lógico sería que devolvieran el dinero y también que Xesús Vázquez, conselleiro de Educación. ¿Está a favor de que se financien con cartos públicos o que se subvencionen con cartos públicos colegios que segregan por sexo? Estou a favor da libre elección das familias. Dimitiera. El debate sobre si la educación segregada entre chicos y chicas discrimina es tan viejo como la propia escuela. En él se enredan los derechos, la religión, la ley
los estereotipos sociales y las discusiones científicas. Mayoritarios durante el franquismo, ahora son una minoría. En España existen 150 de este tipo, apenas el 0,5% del total. Bueno, pues efectivamente, como apuntaba Mila Méndez en la pieza, ya se ha pedido la dimisión del consellero de Educación por parte del bloque nacionalista galego y de Alternativa Galega de Esquerdas, y no solo eso, sino que se ha pedido que los centros devuelvan el dinero que recibieron como consecuencia de este concierto en los últimos años. Julio Sequeiros. Bueno, a mí me parece, hombre, que es un argumento bastante demagógico el que se utiliza para justificar las subvenciones a un tipo de enseñanza que no está recogido como tal en la legislación vigente, que es la enseñanza mixta, ¿no? Es decir, ¿cuál es el razonamiento que hay ahí? Diciendo, bueno, nosotros pagamos impuestos, educar a un chiquillo pues cuesta tanto, yo pongo algo a mayores y lo educo a mi manera. Que sería un poco, digamos, el razonamiento que tendría los centros que están segregando por sexo. Es decir, yo no creo que eso sea simplemente un argumento contable, ¿no? Es decir, a mí me parece que este país ha hecho una elección por un tipo de enseñanza, y el que no está de acuerdo con ella, que es la enseñanza mixta. Claro, pero la circunstancia es que efectivamente la ley nueva, la ley que va a entrar en vigor con carácter inmediato, ya resuelve el problema, en el sentido de que la ley no resuelve el problema, que decir, sentenciando en contra de lo que acaba de sentenciar que es legal, o sea, que esos colegios tienen derecho a recibir subvenciones. Es decir, yo en principio, digamos, o sea, yo no comparto esa opinión. ¿Y tú, Jorge? Vamos a ver, en la medida en que la subvención a los colegios concertados resuelven muchos problemas, a mí en principio me gusta más la enseñanza mixta. Pero también tengo que reconocer que hay países en donde se habla con frecuencia de modelos educativos en donde consideran, sobre todo por el modelo educativo, separar niños y niñas, ¿no? Yo esto lo he leído en el sentido de que algunos consideran que las niñas maduran un poco antes y entonces evitar complejos a la hora de tal. Complejos para los niños, para los niños, sí. Bueno. Sí. Bueno, no, sin duda alguna, pero en todo caso, a mí lo que me parece que esto es rizar el rizo, porque si el tribunal, si la IBEF lo va a permitir, y pongo en duda un tema, y es el siguiente: en la medida en que haya padres que prefieren el modelo, que yo no quiero hablar de segregación, porque si es una segregación simplemente porque es el Opus que no quiere que niños y niñas estén juntos, me parece inadmisible, ¿no? Pero si es una segregación por modelo educativo y hay padres que quieren seguir ese modelo, tienen también derecho a ser escuchados y a ser considerados. Ahora bien, como empezaba al principio, a mí me gusta más la solución. Claro, pero si hay padres que deciden que ellos quieren que sus hijos vayan a una escuela segregada de payos y gitanos, ¿qué diríamos? No, yo no he dicho eso. Además, pregunto yo, porque los padres puestos a pedir pueden pedir... No, porque tú estás comparando dos cosas que en mi opinión son absolutamente distintas. Payos y gitanos sería una discriminación en razón de y está en razón de sexo. Es lo que considera el Supremo, exactamente lo que dice el Supremo, que es discriminación en razón de sexo. Yo he aclarado que insistía mucho en distinguir si es por segregación de sexo o si es por modelo educativo. Y hay países muy civilizados, muy demócratas, en donde hay enseñanza separada y pública. Pero, claro, si fuese un debate pedagógico sería interesante, pero no un debate pedagógico. Esto é unha secta religiosa que ten un criterio, que os nenos e as nenas teñen que estar separados, porque se xeneran situacións de pecado, creo que é a argumentación, ¿no? Segregan os paios e os xitanos, porque nesos 5 colexios non hai un xitano, ni un, porque se lle chama colexios concertados, pero non son colexios concertados, quero decir, non son colexios donde un neno dunha familia traballadora, un neno xitano, un neno fillo de migrantes de América Latina pobres podan ir a estudiar, non hai ni un. Están todos na escola pública. Isto é unha usurpación de cargos públicos pola clase media alta e alta deste país. Estamos falando de colexios de élite, dunha secta religiosa, donde non van nenos da clase traballadora, nenos inmigrantes, porque os excluen a través, sabedes de que? Claro, porque eso é concertado e é gratuito. Pero ese concertado e gratuito, tes que poñer 500 euros cada mes
en conceptos variados, déxame que diga un dato, en conceptos variados, para que o teu fillo ou a tua filla poda ir a ese colexio. 500 euros ao mes. E sabes onde está un elemento que a mí me indigna enormemente? Pois como eso non o podes pagar, porque non se pode pagar, porque é ilegal pagalo, ¿no? Se fai a través de donación a unha ONG. Ti donas a unha fundación desos colexios religiosos, desos colexios, e logo desgravas fiscalmente a donación á ONG. Entón, eso é unha estafa, eso é roubar cartos públicos, apoderarse de cartos públicos para financiar unha educación elitista e de fundamentalismo religioso. E eso ten que ser, eu xa non digo que este, creo que é o máis grave, que este segregado por xéneros, pero creo que vai máis alá o debate. Eu creo que o modelo educativo se tiña que desfacer xa dun modelo que se corresponde co pasado. En cualquier caso, es cierto que la selección de alumnado en colegios concertados, que tienen prohibida la selección de alumnado, se ha hecho en este país. Se ha hecho en este país y se ha hecho en Galicia, con centros que fueron investigados porque hay determinadas artimañas que los padres conocían con la connivencia de determinadas personas para conseguir que finalmente en esos centros entraran los niños que los responsables de los centros querían. Y el caso de la Comunidad de Madrid fue especialmente paradigmático en esta vocación de elegir a niños cuando vino la gran oleada migratoria. O exemplo concreto do meu barrio de Coruña de Monte Alto. Hai un colexio público, o colexio Carlos Enríquez, donde un porcentaxe elevado de nenos son de etnia xitana. E hai un colexio ao lado, religioso, donde non hai ni un. Ni un. Insisto, ha habido investigaciones y colegios multados en varias ciudades de Galicia como consecuencia de detectar que había cosas raras en la selección de alumnado, y es cierto que en los últimos tiempos los criterios se han endurecido, digamos, para que no se pueda hacer esa trampa famosa de, bueno, pues apunto al niño en el piso de la suegra o en fin. Todos sabemos cómo se hacen este tipo de cosas, ¿no? Pero para conseguir determinadas cosas. Yo creo que, el sistema de control ha evolucionado y se ha avanzado en controlar bastante más lo que es la admisión en centros concertados. No digo que no sigan existiendo problemas. Sí, creo efectivamente hay más controles de los que había hace 5 años. Y que algunos colegios pueden hacer algún tipo de cuestiones, pero en términos generales también conocemos, es decir, yo tengo un niño pequeño y estoy en un colegio de Vigo bien conocido, porque es un colegio así de referencia siempre, y compañeros míos que han estudiado conmigo son allí profesores, y sin que yo nunca pensé tal, ya ellos dicen, y me decían a mí, con toda la amistad, que ellos no tienen ya margen para poder saltarse mucho el nivel. Lo digo con total proximidad. Ahora bien, ya no voy a entrar en muchas de estas cuestiones, pero yo sí quiero dar yo tampoco, a mí no me gusta desde luego la educación segregada y nada de esto, pero al margen ya de estas cuestiones, el hecho que la discusión es muy necesaria plantearla también para poner los límites, pero lo que está claro es que hoy ha habido una sentencia del Tribunal Supremo y que al margen de que lo que cada uno de nosotros pensemos, se ha anulado una serie de conciertos y que la Xunta de Galicia y el Conselleiro de Educación han tomado una decisión que ahora está anulada por no responder, por no ser acorde con la legislación vigente, y por lo tanto hay una responsabilidad política, porque es algo de lo que hemos hablado mucho también en esta mesa, y la Xunta de Galicia hizo una apuesta y un dinero mal destinado, que ese dinero y esa decisión era acorde a la legislación existente. A mí no me gusta que cambien la legislación. Cuando la cambien, en todo caso, podrán hacer cosas legales o no legales, pero esta decisión que aquí se tomó es una decisión que estaba al margen de la ley, y por lo tanto hay una responsabilidad política que el presidente de la Xunta tiene que aclarar. María, ¿tiene que aclarar y tiene que asumir responsabilidades políticas el actual gobierno como consecuencia de esta decisión? Lo primero que hay que hacer es acatar las sentencias. Bueno, pero la sentencia, dice Gonzalo, conlleva una responsabilidad política. Sí, yo quiero decir varias cosas. Primero, me he perdido un poco no lo puedo asegurar, pero me he perdido un poco en la pieza donde lo explicabais, porque hasta donde yo llego, por eso digo, no lo puedo asegurar porque a lo mejor me puedo confundir en algo, pero la Xunta de Galicia no cambió nada cuando llegó, o sea, simplemente acató una orden, un concierto que quedó firmado del partido. No. Eso es lo que yo siempre he creído. En cualquier caso, la situación es la que es y la ley ya no es la de 2006 tampoco, efectivamente ahora hay otra ley vigente. Quiero decir también que yo me lo conozco casi todo, es decir, he estudiado, sí, no, en educación. María, decir, candidata número 1 al Off the Record de esta semana. Por Dios, no me hagáis eso, no, déjame contextualizar. Vamos a ver, yo he estudiado en colegios públicos, en colegios privados. Me molesta especialmente lo del término segregación, porque yo estudié 2 años, por X motivos, circunstancias personales que tampoco creo que tenga que explicar, pero bueno, un colegio donde solo éramos mujeres, niñas en aquel caso, y no me siento segregada
segregada en absoluto, ni mucho menos diferenciada. Entonces, bueno, en cualquier caso, no puedo, de verdad, y es más, en Santiago de Compostela hay un colegio del Opus Dei, un colegio, y es mixto, por lo del pecado y demás. Entonces, no puedo establecer claras diferencias entre, evidentemente, unos me gustaban más o menos, en unos me lo pasé mejor, en otros peor, y el profesorado también pues me gustó. Bueno, ¿tú estás de acuerdo en cualquier caso que la administración pública subvencione colegios que separan a los niños por sexo? No, yo estoy de acuerdo en dos cosas. Primero, que las sentencias están para cumplirlas y por tanto ese es el primer paso. Y segunda, que cualquier debate que se dé en este tema tiene que ser única y exclusivamente desde la óptica de la educación. Un poco con lo que decía Jorge. Efectivamente son modelos... De creerse, Bien, mujer, por Dios, coño, ¿cómo vas porque a...? tú lo digas. ¿Quién es la principal defensora de la educación diferenciada? No, espera un momento. ¿Quién es la principal... Perdona, no. solamente contéstame. ¿Quién es la principal defensora de la educación diferenciada en Estados Unidos? ¿Lo sabes? Con todos mis respetos, yo te contesto las preguntas que a mí me parece Perdón, pero lo sabes. Simplemente para contrarrestar eso. Es decir, yo lo que digo simplemente es que a estas alturas lo que no se puede decir es que el debate educativo es únicamente educativo. No, digo que el tema de la educación tiene que hacerse en términos educativos. No, pero espera un A mí me momento. parece un error. Es decir, lo que es el debate sobre la educación es, por una parte, pedagógico, ahora, en última instancia, es fundamentalmente un debate político. Bien, pues a mí llevarlo a un tema ideológico y político me parece un error. María, pero vamos a ver, nos puede parecer bien o mal, pero negar esa realidad es ponernos una venda en los ojos. El debate sobre la educación es ideológico. Mira, lo decía Sarkozy, que es un buen amigo nuestro, siempre dijo, bueno, ¿cómo se dice en el Partido Conservador en Francia? Que la escuela pública es la base de la República. El santo laicismo. Dos cosas. Solo digo, primera, que yo no he dicho que niegue la realidad, ni muchísimo menos, simplemente digo que no debería de ser así y que un debate de cualquier tipo que afecta a la educación tiene que ser en términos única y exclusivamente. Y, ojo, hablo de tanta ideología, los que defienden la segregación como los que la niegan simplemente por cuestión ideológica. Y simplemente, esta cuestión que tan educadamente no me quiso contestar el señor Sequeiros, la principal defensora de la educación diferenciada en Estados Unidos es Hillary Clinton, que tiene tanto de conservadora como trotskista, creo que tampoco es. Bueno, pero conservadora desde de luego acordo no. contigo que o debate tiña que ser pedagógico, que non entendo por que existen colexios religiosos. Bueno, el debate, efectivamente lo traeremos un día a la mesa, pero mira si es ideológico el debate educativo que en 20 años, en 30 años, ¿cuántas leyes educativas llevamos? Pues es que es un debate ideológico. Es que tenemos que hablar del PSOE, ¿te suena ese partido? Sí, te suena, pero yo vuelvo a lo mismo, que Feijóo tiene que explicar... Pero no, le pediremos responsabilidades. De cada uno la opinión, aquí hablamos del cumplimiento de la ley, no de lo que pensamos cada uno. Aquí ha habido un error del cumplimiento de la ley. Vamos a hablar de ese debate que hoy se producía en la calle Ferraz de Madrid, en donde, como saben, está la sede nacional del Partido Socialista, un debate con los 3 candidatos a la Secretaría General del PSOE, y un debate en el que muchos consideran que el ganador no fue el previsto, sino probablemente el que tenía más argumentos, en este caso el representante de Izquierda Socialista. Vamos a hacer una pausa, vamos a hablar de lo que dio de sí ese debate, pero vamos a poner encima de la mesa algunos de los tics que ya van cogiendo los candidatos. Por ejemplo, Pedro Sánchez. Recuperar también, claro que sí, yo lo voy a defender. Proponer, claro que sí, al Comité Federal, y claro que sí. Tenemos que reconocer también, reducir las desigualdades y, claro que sí, reconocerse en la diversidad. Para enviar enmiendas, claro que sí, que transformaran y reivindicaran de nuevo. Creo en el cambio, creo en la unidad. Y claro que sí, yo me integraré, claro que sí, y me pondré a disposición del próximo secretario general.